Dicen que una casa puede ser refugio o prisión. La mía era ambas cosas al mismo tiempo. Vivíamos en un barrio humilde, donde todas las casas parecían construidas con el mismo molde: paredes finas, techos de lámina que crujían con la lluvia, ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. La nuestra era aún más estrecha, con 2 habitaciones, una sala minúscula y una cocina que siempre olía a café viejo y a gas. Yo compartía mi cuarto con un armario que se caía a pedazos y un colchón que alguna vez fue blanco. Mi madre dormía en la otra habitación, junto con Javier, su pareja. O, mejor dicho, el hombre que decidió entrar en nuestras vidas cuando yo tenía 15 años y nunca más se fue. Al principio pensé que mi madre lo había traído para llenarnos de algo que nos faltaba. Quizá seguridad, quizá compañía. Mi padre nos había dejado cuando yo era una niña, y desde entonces ella cargaba sola con todo: el trabajo, las cuentas, las lágrimas en silencio. Cuando Javier llegó, se mostró como un héroe improvisado: arreglaba la tubería que goteaba, pintaba las paredes de un amarillo deslucido, llevaba bolsas de comida como si fueran tesoros. Mi madre sonreía de nuevo, y por un tiempo yo quise creer que él también era un regalo para mí. Pero la casa empezó a cambiar de a poco. No fue de golpe, sino como una gotera persistente que humedece la pared hasta que se forma moho. Javier tenía una voz grave que llenaba los espacios pequeños. Cuando hablaba, parecía que no había lugar para nadie más. Mi madre se fue apagando en sus palabras, y yo aprendí a caminar despacio, a hacer menos ruido, a no estorbar. En las tardes, después de la escuela, me sentaba en la sala con los libros abiertos, fingiendo estudiar, pero en realidad escuchaba cada movimiento dentro de la casa. El sonido de las llaves al girar en la puerta, el golpe de sus botas contra el suelo, el olor fuerte de su loción mezclado con sudor. Todo eso me tensaba, aunque no podía explicar por qué. Lo que más recuerdo de esos primeros meses es el silencio. El silencio de mi madre cuando discutían. El silencio de los vecinos, que miraban desde sus ventanas pero nunca preguntaban nada. Y el mío, que se volvía más pesado cada día. Yo tenía 17 años y ya sentía que mi voz no valía nada. No recuerdo exactamente en qué momento empecé a sentir miedo de Javier. No fue un hecho concreto, sino una acumulación de cosas pequeñas, casi invisibles. Una mirada demasiado larga. Una mano sobre mi hombro que tardaba unos segundos de más en retirarse. Una pregunta aparentemente inocente que me hacía sonrojar, aunque su tono me incomodaba. Yo quería convencerme de que estaba exagerando. Seguro lo imaginas, me repetía. Pero mi cuerpo reaccionaba distinto. La piel erizada, el estómago revuelto, las ganas de salir corriendo cuando él se acercaba demasiado. Lo peor era que, frente a mi madre, se mostraba impecable. Servicial, atento, cariñoso. A veces hasta exageraba, como si quisiera que yo lo viera ser el hombre perfecto. Ella lo miraba con admiración, como si por fin hubiera encontrado un compañero que le devolviera la vida. ¿Cómo decirle que yo no lo veía igual? ¿Cómo romperle la ilusión? Una tarde, mientras mi madre lavaba la ropa en el patio, Javier se sentó a mi lado en la sala. Yo estaba fingiendo leer un libro de historia, aunque no lograba concentrarme. Sentí su peso hundiendo el sofá, el roce de su rodilla contra la mía. Eres muy bonita, ¿lo sabías? Me dijo con una sonrisa torcida. Me congelé. No respondí. Seguí mirando las páginas como si allí estuviera escrita la salida. Él se rió bajito, como si disfrutara de mi incomodidad. No tienes que ponerte nerviosa. Es un halago. Me levanté de inmediato con una excusa cualquiera. Voy a ayudar a mamá. En el patio, mi madre seguía restregando la ropa sin sospechar nada. No le conté. No podía. Quizá porque yo misma no entendía lo que acababa de pasar. Desde ese día, los pequeños gestos se volvieron más frecuentes. Un roce de sus dedos al darme un plato. Una mirada en la mesa que no era la de un padrastro, sino la de alguien que te observa con hambre. Yo lo sentía, aunque nadie más lo notara. Y entonces aparecieron las discusiones con mi madre. Javier empezaba con cualquier cosa, que la comida estaba fría, que la casa estaba sucia, que el dinero no alcanzaba. Su voz se volvía cada vez más fuerte, y la de ella más débil. Yo los escuchaba tras la puerta de mi cuarto, abrazando la almohada con los ojos cerrados, deseando que al abrirlos todo se hubiera acabado. A veces me preguntaba si mi madre también sentía ese miedo que yo llevaba dentro. Si acaso lo veía. Pero cuando la observaba, solo encontraba cansancio, o quizás resignación. Una noche, mientras cenábamos, Javier me miró fijamente y dijo: Lucía, ya eres toda una mujer. El silencio cayó sobre la mesa como un golpe.
Mi madre sonrió débilmente, como si lo tomara por un comentario inocente. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. No dije nada, pero esa noche me dormí con la certeza de que algo oscuro estaba creciendo en mi propia casa. Las grietas habían comenzado, y yo sabía que tarde o temprano la pared se vendría abajo. Hay noches que parecen eternas. No porque duren más, sino porque se sienten como un peso imposible de cargar. Desde que Javier entró en nuestra casa, las noches dejaron de ser descanso y se volvieron un campo de batalla silencioso. Recuerdo la primera vez que entró a mi cuarto. La casa estaba a oscuras, mi madre dormía en la otra habitación, y yo me encontraba en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo. No sé qué me despertó, tal vez el crujido del piso, tal vez el olor de su loción que se metió por mis narices como un veneno. Abrí los ojos apenas un resquicio y lo vi de pie junto a mi cama, observándome. Me quedé inmóvil, rezando para que se fuera. Fingí respirar lento, regular, como quien sueña sin sobresaltos. Después de unos segundos, que parecieron minutos, salió del cuarto. Pero yo ya no volví a dormir. A partir de esa noche, empezó a repetirse. No siempre entraba, a veces solo abría la puerta y miraba. A veces se quedaba en silencio, tan quieto que apenas podía escuchar su respiración. Otras veces daba pasos lentos alrededor, como un depredador que estudia a su presa. Yo me escondía bajo las cobijas, temblando, con la garganta cerrada. Quería gritar, pero las palabras se me quedaban atascadas. Tenía miedo de despertar a mi madre, miedo de que si ella se enteraba, él hiciera algo peor. Miedo de no ser creída. Ese miedo se volvió mi compañero nocturno. Me levantaba al día siguiente con los ojos rojos, el cuerpo tenso, la sensación de haber corrido kilómetros sin moverme de la cama. En la escuela me costaba concentrarme, y cuando mis amigas me preguntaban qué me pasaba, yo solo respondía, nada, estoy cansada. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché cómo la puerta se abría de nuevo. El sonido del picaporte girando me cortó la respiración. Esta vez no fingí dormir. Salté de la cama y me encerré en el baño, con las manos temblorosas. Escuché sus pasos lentos acercarse y quedarse frente a la puerta. Lucía, abre, no seas tonta. Solo quiero hablar. Sus palabras resonaron como un trueno en medio del silencio. Yo me cubrí la boca con la mano para no llorar en voz alta. Mañana tienes que ir a la escuela, ¿no? No puedes pasar toda la noche ahí. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá horas. Finalmente, se alejó. Yo me quedé en el baño hasta que amaneció, con las piernas dormidas, el corazón golpeando fuerte. Esa fue la primera vez que entendí que ya no estaba a salvo en mi propia casa. Y también la primera vez que sentí que mi voz no servía de nada. Las noches se volvieron infinitas desde entonces. Dormir ya no era descansar, era esperar a que el monstruo apareciera de nuevo, contando los segundos, rogando que no diera un paso más. Y cada vez que amanecía, me prometía a mí misma que lo contaría. Que ese mismo día hablaría con mi madre. Pero al verla agotada, con las ojeras profundas y las manos agrietadas de tanto trabajar, me tragaba las palabras. Porque si yo decía la verdad, ¿qué quedaría en pie? ¿Y si no me creía? ¿Y si me culpaba a mí? Así comenzaron las noches que no terminan. Las palabras pesan. Algunas tanto, que parecen piedras atrapadas en la garganta. Yo llevaba semanas con ese peso adentro, caminando por la casa con la boca cerrada, los ojos abiertos y el corazón gritando. Necesitaba decirlo. Quería que alguien me mirara de frente y me dijera, te creo. La primera vez que intenté hablar fue en la cocina. Mi madre estaba de espaldas, removiendo un guiso mientras el vapor empañaba la ventana. Yo me acerqué despacio, con las manos húmedas de sudor. Mamá, empecé. Ella no giró, solo asintió con la cabeza, como invitándome a seguir. Yo abrí la boca, pero no salió nada. Sentí como el corazón me golpeaba las costillas. ¿Qué pasa? Nada, no es nada. El olor a cebolla me hizo llorar, o al menos fingí que era por eso. La segunda vez fue más directa. Habíamos terminado de cenar, y mi madre recogía los platos. Javier se había ido al patio a fumar. Yo aproveché ese instante. Mamá, tengo que contarte algo. Ella dejó los platos en el fregadero y me miró, cansada, como si la vida ya le hubiera quitado demasiada energía. ¿Qué pasa, hija? La tenía enfrente, atenta, esperando. Y aún así no pude. Mi mente se llenó de imágenes, la incredulidad en sus ojos, su enojo, la posibilidad de que me llamara mentirosa, o peor aún, de que me culpara.
Lo sentí tan real que me acobardé. Es que, me está yendo mal en la escuela. Dije al final, bajando la mirada. Ella suspiró, me acarició el cabello y me dijo que tenía que estudiar más. Me odié por no haber tenido valor. Pero la tercera vez fue diferente. Había tenido otra de esas noches largas, con pasos en el pasillo y la sombra de Javier entrando y saliendo de mi cuarto. Al amanecer, me miré al espejo y vi un rostro pálido, ojeroso, con los labios partidos de tanto morderlos en silencio. Entonces supe que ya no podía callar. Esa tarde, mi madre estaba doblando ropa en su cuarto. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama. Ella me miró extrañada. Lucía, ¿qué ocurre? Tomé aire. Las palabras me ardían en la boca. Es Javier. Mi voz se quebró. Ella se tensó, dejó la ropa a un lado. ¿Qué pasa con Javier? El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Él me hace sentir incómoda. El silencio que siguió fue peor que un grito. Mi madre frunció el ceño, como si no entendiera. ¿Incómoda cómo? Me dijo con un tono que fue más cortante de lo que esperaba. Yo no encontraba las palabras correctas. Todo sonaba mal en mi cabeza. Si decía demasiado, temía que no me creyera. Si decía poco, parecería una exageración. Se mete a mi cuarto, en la noche. El rostro de mi madre cambió, pero no como yo había imaginado. No hubo sorpresa, ni enojo hacia él. Lo que vi fue molestia. Lucía, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Me interrumpió, bajando la voz como si temiera que él pudiera escuchar. Es verdad, es que... Javier es un buen hombre. Nos ha ayudado mucho. No inventes cosas. No estoy inventando. Mi madre me miró con dureza, como pocas veces lo había hecho. Lucía, no quiero volver a escuchar algo así. ¿Entendido? Asentí, tragándome todo lo que quedaba. Me levanté y salí de la habitación sin decir nada más. Esa noche comprendí que no estaba sola con mi secreto. Estaba atrapada en él. Las palabras que no digo me perseguían, me mordían por dentro, pero cuando las dejaba salir, nadie quería escucharlas. Y entonces entendí que, aunque yo gritara, el silencio en mi casa siempre sería más fuerte. Siempre pensé que los secretos vivían en la oscuridad, escondidos en rincones donde nadie los pudiera ver. Pero un día descubrí que algunos se revelan de la forma más brutal, frente al espejo, cuando ya no puedes negarlos. Llevaba semanas sintiéndome rara. Al principio creí que era el estrés, o el insomnio que me acompañaba desde que las noches se habían vuelto eternas. Pero luego llegaron los mareos, las náuseas en la mañana, un cansancio tan profundo que ni dormir me lo quitaba. La primera vez que lo pensé, me asusté tanto que lo descarté de inmediato. No, imposible, me repetí una y otra vez. Yo no podía, no debía. Pero el retraso llegó, y con él la certeza que me golpeaba en silencio. Yo lo sabía, aunque no quería admitirlo. Un sábado en la mañana, mientras mi madre trabajaba y Javier había salido, me encerré en el baño. Cerré la puerta con llave y me quedé mirando mi reflejo. Mis mejillas estaban más pálidas, mis ojos hundidos, pero lo que más me atrapaba era mi vientre. Me levanté la camiseta y lo observé. Aún era plano, pero yo sentía algo distinto, una rigidez que antes no estaba allí. Fue en ese instante cuando las lágrimas comenzaron a caer. No necesitaba una prueba para saberlo. Mi cuerpo me lo decía. Estaba embarazada. Me apoyé en el lavabo, temblando, con las manos frías y la respiración entrecortada. Me sentí atrapada, como si el baño fuera demasiado pequeño para contener mi miedo. Quise gritar, pero lo único que salió de mi boca fue un gemido ahogado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me repetía sin parar. Mi mente se llenó de imágenes, la cara de mi madre, seria, incrédula, repitiendo que no inventara cosas. ¿Cómo iba a contarle esto? Si ya me había callado antes, ¿qué pasaría ahora? Y Javier. No quería ni pensar en su sonrisa torcida al darse cuenta de que me tenía todavía más atrapada. Ese día apenas comí. Me encerré en mi cuarto, fingiendo dolor de cabeza, y pasé horas acariciándome el vientre con miedo y rabia. Sentía que dentro de mí crecía algo que no había pedido, algo que me obligaba a cargar con una verdad demasiado grande. Pero lo más extraño fue que, en medio de todo ese caos, también apareció otra emoción que no esperaba, una chispa diminuta de ternura. Pensar que allí, en mi interior, había vida, me confundía. No era su culpa, pensé. Esa vida no había pedido llegar de esta forma. Aún así, la contradicción me partía en dos.
Una parte de mí quería desaparecer, y otra quería proteger aquello que empezaba a latir dentro de mí. Esa noche, cuando me acosté, cerré los ojos y puse mis manos sobre mi abdomen. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida sin escuchar los pasos de Javier. No porque él no estuviera, sino porque dentro de mí algo más fuerte había comenzado, el secreto en el espejo, la certeza de que ya nada volvería a ser igual. El secreto dentro de mí crecía en silencio, pero no por mucho tiempo. Los días pasaban y yo ya no podía ocultar los mareos, las náuseas, la forma en que me levantaba de la mesa dejando la mitad del plato. Mi madre empezó a sospechar, lo notaba en sus miradas rápidas, en las preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Y Javier? Javier me observaba con una atención distinta, como si supiera algo que yo aún no me atrevía a decir en voz alta. Cada vez que cruzaba su mirada, sentía que él lo sabía. Y eso me llenaba de un miedo nuevo, más profundo que el de las noches. Yo me repetía que tenía que hablar, que no podía seguir así. Pero cada vez que intentaba pronunciar las palabras, la voz de mi madre se repetía en mi cabeza. No inventes cosas. Entonces callaba. Una tarde, después de regresar de la escuela, me encerré en mi cuarto y abrí mi viejo cuaderno de notas. En una hoja en blanco escribí 2 palabras enormes: huir y quedarme. Debajo de cada una empecé a anotar razones, como si eso pudiera ayudarme a decidir. Miraba la hoja y las lágrimas me nublaban la vista. Porque, aunque sabía que debía irme, todo lo demás me ataba como cadenas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo los pasos en el pasillo. El crujido del piso me atravesó como una aguja. Me levanté, cerré la puerta con seguro y me pegué contra la pared, abrazando mi vientre con las 2 manos. Lucía. No me ignores. Me quedé en silencio, sin respirar, hasta que se fue. Y entonces lo supe, si me quedaba, tarde o temprano me destruiría. Y no solo a mí, también a lo que crecía dentro de mí. Al día siguiente, en la escuela, me acerqué a la orientadora, la profesora Marta. Había algo en su forma de mirarme que me daba confianza. La voz se me quebraba, pero conseguí decir: Yo necesito ayuda. Ella no hizo preguntas de inmediato. Me ofreció agua, me dejó llorar, y cuando por fin hablé, no me interrumpió. Solo me escuchó, con los ojos llenos de algo que nunca había visto en mi madre: comprensión. Me habló de un refugio, de un lugar donde podía estar a salvo, donde ayudaban a chicas como yo. Me dio un número de teléfono escrito en un papelito arrugado. Lo guardé en mi mochila como si fuera un tesoro. Esa noche casi no dormí. Por primera vez tenía una salida. Una rendija de luz en el túnel oscuro. Pero la decisión aún me pesaba. Si me iba, dejaba atrás a mi madre, aunque ella hubiera elegido no creerme. Y parte de mí todavía quería salvarla, protegerla del monstruo que yo veía con tanta claridad. Al amanecer, mientras me miraba otra vez en el espejo, acariciando mi vientre apenas redondeado, me dije: no es solo por mí, es por nosotros 2. Y entonces supe que tarde o temprano, tendría que hacerlo: huir. La noche que decidí escapar, la casa estaba más silenciosa que nunca. Javier había salido a beber con unos amigos y mi madre se había quedado dormida en el sillón, rendida tras su turno interminable en la fábrica. Yo los miraba desde mi cuarto, con la mochila lista bajo la cama. Dentro llevaba un par de mudas de ropa, mi cuaderno, el número arrugado que me había dado la orientadora y una foto vieja de mi madre sonriendo, tomada cuando yo era niña y todavía creía que la felicidad era posible. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor mientras deslizaba la mochila sobre mis hombros. Cada paso era un terremoto en mi interior. Abrí la puerta con cuidado, temiendo que el chirrido del metal despertara a alguien, y crucé el pasillo. Antes de salir, miré a mi madre una última vez. Dormía profundamente, con la boca entreabierta y el ceño fruncido, como si ni en sueños pudiera descansar en paz. Quise acercarme y susurrarle la verdad, decirle que me iba porque no podía más. Pero me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Si lo hacía, tal vez corría el riesgo de que intentara detenerme, o peor aún, que llamara a Javier. Así que simplemente abrí la puerta y salí. Las calles estaban oscuras, apenas iluminadas por farolas intermitentes. Caminaba rápido, con la mochila clavándose en mis hombros, sintiendo que en cualquier momento una mano me atraparía desde atrás. Pero nadie me siguió. Nadie me detuvo. Con el papel en la mano, marqué el número desde una cabina telefónica. Mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Una mujer contestó con calma y me preguntó dónde estaba. 1 hora después, un coche pequeño apareció en la esquina. Dentro iban 2 mujeres, una mayor y otra joven.
Me saludaron con sonrisas cálidas, aunque en sus ojos pude ver que entendían el peso que yo llevaba. Tranquila, ya estás segura. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras podían ser verdad. El refugio era una casa grande, vieja, pero llena de vida. Había mujeres de todas las edades, algunas con hijos pequeños corriendo por los pasillos, otras con miradas cansadas pero firmes. Me recibieron con abrazos suaves y promesas de que ya no tendría que callar más. Esa noche, en una cama desconocida pero limpia, lloré como no había llorado en meses. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio. Y aunque sabía que mi historia apenas empezaba, también supe que las calles que me escondían me habían llevado, al fin, a un lugar donde podía respirar. El embarazo avanzaba como una tormenta inevitable. Cada día mi cuerpo cambiaba un poco más, el vientre redondeado, los pasos más lentos, el cansancio que me obligaba a detenerme a cada rato. En el refugio, las otras mujeres me cuidaban como si fueran mis hermanas. Me enseñaban a preparar infusiones para las náuseas, me daban consejos sobre la maternidad, me escuchaban cuando el miedo me ahogaba. Aún así, había noches en las que me despertaba con pesadillas. Soñaba que Javier me encontraba, que me arrebataba al bebé, que volvía a encerrarme en esa casa de silencios. Me levantaba sudando, con la respiración entrecortada, y entonces alguna de las voluntarias venía a sentarse a mi lado hasta que volvía a calmarme. El parto llegó una madrugada lluviosa. Sentí el primer dolor en la espalda, un tirón profundo que me dobló en dos. Pensé que sería pasajero, pero pronto los espasmos se hicieron más intensos, más cercanos. El miedo me invadió, yo no estaba lista, no sabía si podría soportarlo. Me llevaron al hospital en una camioneta vieja del refugio. Cada bache del camino parecía desgarrarme por dentro. En la sala de parto, la luz blanca me cegaba, las voces de las enfermeras se mezclaban con mi propio grito, y yo apretaba los dientes con todas mis fuerzas. Respira, Lucía, respira. Las horas se hicieron eternas, un dolor tras otro, un mar de lágrimas y de miedo. Y entonces, en medio del caos, escuché el llanto. Agudo, fuerte, vibrante. Me colocaron un pequeño cuerpo sobre el pecho. Era cálida, tan frágil y tan poderosa al mismo tiempo, que al mirarla sentí que el mundo se detenía. Una niña. Mi niña. Las lágrimas me corrían sin control. No lloraba solo de dolor ni de cansancio, lloraba porque en ese instante todo adquiría sentido. Porque, a pesar de la oscuridad, había algo en mis brazos que era luz pura. La llamé Alma. Porque eso era lo que me había devuelto, un motivo para vivir. Esa noche no pensé en Javier, ni en el miedo, ni en todo lo que había perdido. Esa noche solo existíamos ella y yo, un cuerpo que había dado vida y una vida que me había salvado a mí. Creí que escapar me daría paz. Que las calles oscuras y el refugio cálido serían suficiente para arrancarme de la sombra que Javier había sembrado en mi vida. Pero pronto aprendí que los fantasmas no desaparecen con la distancia, solo se ocultan, esperando el momento para volver a aparecer. Fue un martes por la mañana. Alma dormía en su cuna improvisada, envuelta en una manta suave que olía a hogar. Yo me senté frente a la ventana, tomando un poco de aire, cuando el teléfono del refugio sonó. Una voz al otro lado me dio la noticia. Javier había estado preguntando por mí, preguntando por la dirección del refugio. Su nombre me quemó la lengua. Sentí el corazón hundirse en mi pecho. No era solo miedo. Era terror puro, saber que alguien capaz de todo lo que me había hecho ahora podía intentar encontrarnos. Que el pasado podía alcanzarme aunque yo hubiera dado pasos gigantes hacia la libertad. La directora del refugio, la mujer que me había acogido desde el principio, me tomó de la mano. Lucía no está sola. Vamos a protegerte. No podía dejar de pensar en Alma. Cada llanto, cada respiración, cada gesto diminuto se convirtió en un recordatorio de que no podía permitirme fracasar. Yo no podía dejar que él volviera a tocarla. Durante los días siguientes, nos reorganizamos. La policía del vecindario estaba al tanto, los documentos de protección se pusieron en marcha, y el refugio nos enseñó medidas básicas de seguridad, cambios de ruta, llamadas desde números desconocidos, no revelar nuestra ubicación a nadie. Cada paso me hacía sentir un poco más segura, aunque la ansiedad seguía corriendo por mis venas como electricidad. Aún así, Javier aparecía en mis sueños. Lo veía caminando por la calle, observando el refugio desde la ventana, con esa sonrisa que siempre me helaba la sangre. Y cada vez que despertaba, lo primero que hacía era mirar a Alma, asegurándome de que estaba bien, respirando, viva y ajena al terror que yo sentía. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental: no podía vivir siempre escondida,
pero tampoco podía ignorar al enemigo. Tenía que aprender a protegernos, a ser fuerte por ella, a mantenerme firme incluso cuando el miedo quisiera derribarme. Cada mensaje amenazante, cada llamada de un número desconocido, se convirtió en un recordatorio de mi propia resiliencia. Porque cada vez que pensaba que no podría más, miraba a Alma y me decía, si ella puede confiar en mí, yo debo ser más fuerte que cualquier sombra que intente alcanzarnos. El enemigo estaba ahí, acechando en las sombras, pero ya no era invencible. Yo había encontrado una fuerza que antes no conocía, y estaba dispuesta a usarla. Nunca había imaginado que decir la verdad pudiera doler tanto y al mismo tiempo sentirse tan liberador. Cuando finalmente reuní el valor para denunciar a Javier, mi voz temblaba, se quebraba a cada frase, pero cada palabra era un golpe contra el miedo que me había mantenido en silencio durante años. La primera vez que me senté frente a la trabajadora social en la comisaría juvenil, temblaba como si mis pies no tuvieran fuerza para sostenerme. Alma estaba en brazos de la voluntaria del refugio, envuelta en su manta rosa, ajena a todo el peso que cargaba su madre. «Cuéntame todo, Lucía», me dijo la trabajadora, con una paciencia que parecía infinita. Respiré hondo, recordando cada mirada, cada noche interminable, cada palabra que no me dejaron pronunciar en casa. Él me hacía sentir miedo, en mi cuarto, por las noches. Las lágrimas corrían sin control, pero ya no eran solo de dolor, eran de liberación. El proceso fue lento, lleno de burocracia y de momentos en que sentía que nadie escuchaba. Pero cada paso que daba me acercaba más a algo que antes parecía imposible: justicia. Hubo entrevistas, testimonios, reuniones con abogados y psicólogos. Cada vez que alguien me preguntaba, ¿estás segura? Yo sentía que mi voz podría quebrarse otra vez, pero también sabía que cada sí era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Al principio, había noches en que el miedo regresaba con fuerza, llamadas de números desconocidos, mensajes extraños, incluso rumores en el barrio. Pero cada vez que miraba a Alma dormida en su cuna, sentía una fuerza que me sostenía, algo que me decía, no estás sola. No volverás a ser víctima. Fue entonces cuando entendí que denunciar no era solo castigar a Javier, era reclamar mi derecho a vivir y a criar a mi hija sin terror. Cada papel firmado, cada declaración, cada paso en la comisaría se convirtió en un acto de valentía que yo misma no sabía que podía tener. Y poco a poco, entre audiencias y sesiones de apoyo, algo cambió en mí. Mi voz, que había estado callada tanto tiempo, comenzó a fortalecerse. No era perfecta, no era firme siempre, pero cada palabra pronunciada se convertía en un escudo. Voz quebrada, sí, pero firme al mismo tiempo. Porque entendí que aunque el dolor me había marcado, también me había enseñado algo esencial. No importa cuán profundo haya sido el silencio impuesto, siempre hay un momento para levantar la voz. Y yo lo estaba haciendo. La libertad no llega de golpe, llega poco a poco, en pequeños momentos que no parecen gran cosa, pero que se sienten como un renacer. Yo lo entendí un día cualquiera, mientras me sentaba en la cocina del refugio, viendo a Alma gatear por el piso y descubrir el mundo a su manera, con la curiosidad y la inocencia que yo había perdido hace años. El proceso judicial contra Javier seguía en marcha, pero ya no sentía el mismo miedo que antes. Había aprendido a caminar sin mirar atrás, a confiar en que las sombras del pasado no podían alcanzarnos y mantenía firme la luz que Alma me daba. Empecé a trabajar en pequeños proyectos dentro del refugio, ayudaba a otras jóvenes a organizar sus cosas, a escribir sus historias, a aprender que tenían derecho a hablar y a ser escuchadas. Cada sonrisa que recibía me devolvía un pedazo de mí misma que creía perdido. Ser madre no era fácil. Había noches de insomnio, pañales que parecían infinitos, llantos que me dejaban exhausta. Pero también había risas, abrazos que me hacían sentir que todo valía la pena, pequeños descubrimientos que convertían cada día en un regalo. Aprendí a tomar decisiones por mí misma, sobre mi vida, sobre Alma, sobre el rumbo que quería darle a nuestro futuro. Ya no dependía del miedo ni del silencio. Cada paso que daba era un acto de libertad. Un día, mientras caminábamos por un pequeño parque cercano al refugio, Alma tomó mi mano y me miró con sus ojos grandes, llenos de confianza. ¡Mamá! Y en ese instante comprendí que la libertad verdadera no era escapar de alguien, ni ganar un juicio. Era poder vivir sin miedo, poder proteger a quien más amaba, y poder decidir mi propio destino. La casa de los silencios había quedado atrás. Ahora vivíamos en la casa de nuestras palabras, de nuestros abrazos, de nuestra fuerza. Yo era madre, sí, pero también era Lucía, dueña de su voz, de su historia, y de un futuro que por fin podía construir con sus propias manos. Y mientras Alma dormía esa noche, acurrucada en mis brazos,
supe que habíamos llegado a un lugar donde la oscuridad ya no podía tocarnos. Ser madre me había enseñado algo que ninguna sombra podría arrebatar, que ser libre y ser fuerte no son opuestos, sino la misma cosa. El sol de la mañana entraba por la ventana del pequeño apartamento que ahora llamábamos hogar. Después de años de miedo, de noches interminables y de silencios que me habían aplastado, podía decir que finalmente respirábamos. Alma corría por la sala, riendo, con sus rizos dorados moviéndose al compás de sus pasos. Yo la observaba desde la cocina, preparando el desayuno, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida no estaba dividida entre miedo y dolor, sino también entre esperanza y libertad. El proceso judicial había terminado. Javier estaba lejos de nosotras, enfrentando las consecuencias de sus actos. No hubo satisfacción completa, nunca hay justicia perfecta para quienes han sufrido, pero había un cierre, un punto final que me permitía mirar hacia adelante. Aprendí que la libertad no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Ahora podía decidir por mí misma, dónde vivir, cómo criar a Alma, qué sueños perseguir. No había nadie que pudiera imponerme silencio, ni manipular mi vida, ni decidir por nosotras. Los días no eran perfectos, eso lo sabía. Había noches de cansancio extremo, facturas por pagar, y el constante esfuerzo de equilibrar trabajo, estudios y maternidad. Pero cada desafío era también una prueba de nuestra fuerza. Cada logro, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria personal. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, Alma tomó mi mano y la apretó con fuerza. Mami, te quiero. Sentí que mi corazón se llenaba hasta el borde, como si todas las lágrimas, todos los gritos ahogados y todas las noches de terror se transformaran en algo nuevo, una promesa de vida. Miré el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin temor. Habíamos dejado atrás la casa de los silencios, las calles llenas de miedo, las noches que parecían eternas. Ahora vivíamos en un lugar donde las palabras tenían poder, donde el amor y la confianza construían nuestro mundo, donde la oscuridad ya no podía definirnos. Alma me enseñó algo que yo había olvidado, que el futuro no está escrito por el pasado, que la vida puede comenzar de nuevo, incluso después de las cicatrices más profundas. Y mientras la observaba jugar, sonreí. Porque finalmente, por primera vez, pude creer en un futuro posible.